estudio de Yom Kippur. Yom Kippur es el día del perdón. ¿Puedes bajarle un poquito a la luz que está ahí atrás, por favor, para que se vea mejor el PowerPoint? Ah, no, es esta. Ok, ponle así, gracias. Ok, bendito el Padre Eterno. Se mira mejor así. Gracias, Dios Eterno. Gracias porque están ustedes hoy aquí. Vuelvo a repetirles, es un día donde, bueno, el propósito es afligir nuestra alma. Ya vamos a ver lo que el Padre Eterno nos dice. Hagamos una oración solamente para que Él hable a través de mis labios, para que Él hable a través de mi boca lo que tenga que enseñar en esta ocasión. Son términos que la mayoría ya sabemos, pero que a veces se nos olvida y tenemos que repasarlo. Padre Eterno, Tú eres todopoderoso, un Dios, un Elohim que restaura, y que en este día nos das la oportunidad de volver a ponernos a cuentas contigo por medio de un día especial, por medio de tu Hijo que vino e hizo expiación por nosotros. Y en este día especial tenemos el mérito, tenemos la bendición de poder estar ante ti. Pudiéramos estar en un hospital, en una prisión, en una cama, postrados, muertos. Pero estamos vivos hoy aquí delante de ti. Gracias. Solamente gracias, Padre. Gracias por todos los que pudieron llegar. Y te pido misericordia por todos los que no pudieron estar aquí. Todos los que no pudieron por alguna u otra razón celebrar esta festividad, Padre Eterno, guardando el día de reposo para ti. Bendito seas, Dios Eterno. Dice la Escritura, empezando a ver la enseñanza del Padre Eterno, es una fiesta ordenada por el Padre Eterno, una fiesta que, aunque parezca contrario, es de regocijo, de mucho regocijo. Aunque tengamos que afligir nuestra alma, hay un regocijo interno cuando nos conectamos con el Dios Eterno. Y dice Levítico 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo, habla del calendario hebreo, será el día de la expiación. Tendrán santa convocación y afligirán sus almas. Ofrecerán ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de expiación, para reconciliarse delante del Eterno, nuestro Padre Celestial. Vamos a ir al verso 31 y vamos a ver qué nos dice ahí. Dice, ningún trabajo harán, o haréis, es la palabra en español que traducida al castellano es, no hagan ningún trabajo. Es un estatuto perpetuo, es algo que tiene que ser para siempre. No nada más cuando en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, es algo perpetuo. Es por vuestras generaciones, y esto es en cualquier lugar donde vivas, en cualquier lugar que habites. Será día de reposo para ustedes y afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, como lo comenzamos ayer en la tarde. De tarde a tarde será tu día de reposo. Vamos a ir a otro pasaje donde está también ordenado. Ahorita lo que quiero es mostrarles los textos para que tengamos la base escritural de por qué lo estamos haciendo. Y dice Levítico 16, 29, vamos a leerlo con mucho detalle este capítulo el día de hoy, pero ahorita solamente les muestro lo esencial. Nos dice en el verso 16, 29 de Vaikra, Levítico, y esto tendrán por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligirán sus almas y ninguna obra harán, ni el natural, ni el que es judío, ni el que es israelita, ni el que sea extranjero, que por supuesto se ha sido agregado a Israel, a Judá. Porque, ¿cuál es la razón de por qué guardar este día? ¿Por qué afligir nuestras almas? Porque en este día
Se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante del Eterno. Y nos vuelve a recalcar en la esencia del mandamiento. Día de reposo es para ustedes y afligirán sus almas. Es un estatuto perpetuo. Números 29:7. Y dice también lo mismo. Son 3 pasajes que les estoy mostrando en diferentes partes de la Torá donde el Eterno está haciendo énfasis en esto. Entonces no es solamente algo que saqué de la nada, y nos dice en Bamidbar, Números 29:7, en el 10 de este mes séptimo tendrán santa convocación y afligirán vuestras almas. ¿Qué más nos dice? Ninguna obra harán, o sea, refiriéndose al trabajo secular, el trabajo que hacemos normalmente en todo tiempo, no lo hagamos. La fiesta de Yom Kippur, como se le conoce a este día, fue ordenada perpetuamente, o sea, para siempre, por el Eterno. Es lo que estamos viendo en los textos. El día de Yom Kippur es un día que se conoce como un día de ayuno completo. Es un día de oración. Es un día de reflexionar lo que hemos hecho mal, como pueblo, como familia, como ciudad, como país. Es un día para reflexionar y pedir perdón. Yom Kippur recibe el día de la expiación, así se le conoce. También se le conoce como el día de estar cara a cara con el Padre Eterno, como cuando estás ante el juez cara a cara para que dicte tu sentencia favorable o en contra. También se le conoce como el gran día, el día del ayuno, el día del gran shofar, el día del gran toque de la trompeta. Y es el día en que se dice tradicionalmente en que se cierran las puertas del cielo, ¿verdad? Así como se cerraban las puertas del templo y las puertas de Jerusalén para que ya la gente se fuera o ya no entraran. Así también se dice que tradicionalmente, esto no está en la escritura, es parte de la tradición del pueblo de Judá, diciendo que en este día, al término de este día, se cierran las puertas, y quien alcanzó a llegar a la presencia del Padre Eterno, ¿verdad? Quien humilló su alma, por supuesto, recibió el perdón. Y de acuerdo con lo ordenado por el Eterno en Levítico 16:29, nos dice que esto lo tendremos, ¿por qué dice? Por un estatuto perpetuo. Y que tenemos que afligir nuestras almas. Y que no tenemos que hacer ningún trabajo, ni el que pertenece al pueblo del Eterno, ni el que está unido al pueblo que todavía está en proceso, tal vez de conversión, etc. Y nos dice la razón, porque en este día es un día de expiación para ustedes. Vemos entonces que es un día que tiene la ordenanza de afligir nuestras almas, de tener un reposo total, tanto el nacido israelita como el que pertenece o dice pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, este día de Yom Kippur es un día para hacer un alto en nuestro camino. Hay veces que vamos, no sé si a usted le ha tocado viajar y va viajando uno, y de pronto tienes que detenerte para ver hacia dónde vas, cambiar de carretera, pedir dirección, cargar gasolina, etc. Comer algo. Bueno, este día es exactamente para detenernos en nuestro caminar, que corremos y corremos y corremos y corremos. Todos los días vamos corriendo al trabajo. Hoy es un día para detenernos, presentarnos delante del Padre Eterno. Él es el gran juez. Se supone que ya hicimos una revisión de nuestra vida ayer, antier, en estos días. Hemos hecho una revisión de nuestra vida y como congregación tenemos que estar revisando lo que está mal para pedir perdón al Padre Eterno. Entonces es un buen día para pedir perdón por los pecados de cada uno de nosotros, de nuestra congregación. Es un día donde el sumo sacerdote, el sacerdote mayor, el gran sacerdote, como se traduciría correctamente, sumo sacerdote, entraba una vez al año
al lugar más santo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, donde estaba el maná que comió el pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Y lo hacía para pedir perdón, para poder presentar una ofrenda que quitara el pecado del pueblo entero. Entonces Yom Kippur es un día para presentar las peticiones de arrepentimiento, confesión de nuestros pecados y muy especialmente los pecados de nuestros antepasados. No pedimos perdón por ello y nos siguen persiguiendo las maldiciones que ellos traían. Siguen atormentándonos las cosas. Sigue habiendo problemas en nuestras familias. Entonces, por ejemplo, póngase a pensar qué pecados cometieron sus antepasados. Desobediencia a la palabra, rebeldía, corrupción. A lo mejor entre tus ancestros hay gente que practicó la hechicería. Y no le hemos pedido perdón al Eterno por eso. Algo que le ofendió a él. El ocultismo. Hablar mal. La ciudad. Vemos que hay terribles problemas en la ciudad, en el país. Entonces, ¿dónde encontramos una base bíblica para pedir perdón por nuestros antepasados? ¿No se supone que ellos ya hicieron su problema y ya nosotros estamos libres? Bueno, vemos al sacerdote Esdras, un hombre temeroso del Dios eterno, temeroso del Padre de la gloria, pidiendo perdón por todo el pueblo, pidiendo perdón por sus antepasados, pidiendo perdón por todo lo que había ocurrido en el pueblo de Israel. Daniel, un hombre santo, también un hombre justo, bendito el Padre eterno, también hace lo mismo. Daniel, si lo vemos, no le encontramos pecado por donde quiera que le busquemos, y él está pidiendo perdón por él y por todo su pueblo. ¿Por qué? Porque era una necesidad en este día. Entonces, es lo que ya vimos ayer, y lo vamos a repasar, son algunas de las cosas que deberíamos de analizar como congregación. Los pecados involuntarios que hemos hecho. Pecamos voluntariamente. Mire, hay veces que el Eterno nos ha ordenado una festividad y tenemos la opción en el trabajo de pedir el día y que nos den ese día. Yo sé que algunos no, pero otros sí lo tienen. ¿Y sabe qué hacemos? Optamos por no es tan importante. Pero ¿cómo para ir a la fiesta de mi primo, de mi pariente, de mi sobrino, de mi tío? Bien que pido permiso. Entonces, ahí es un pecado voluntario que estamos haciendo, poniendo o menospreciando la palabra del Eterno. ¿Qué más? Por endurecer el corazón. Endurecer el corazón es cuando no queremos escuchar su voz, cuando no queremos escuchar su palabra. Pecados que hicimos sin conocimiento, pecados con nuestros labios, pecados de inmoralidad. Mi esposa me preguntaba anoche, ¿cuáles son los pecados de inmoralidad? ¿Dónde están en la Escritura? Lee nada más Levítico 18, le digo, y te vas a encontrar con todos los pecados de inmoralidad. Que hoy en día, tristemente, la sociedad ya no lo ve como inmoral, lo ve como algo moralmente aceptable. Una persona que viola niños, ya están tratando de aceptarlo como algo normal. Están peleando por tener derechos de violar niños. Y la gente está aceptando eso moralmente. Hay países que ya están luchando muy fuertemente por eso. ¿Cómo será moralmente aceptable en la sociedad? Pero es inmoral delante del Padre Eterno. Tener relaciones sexuales con animales, hombres y mujeres, es una inmoralidad, eso es bestialismo. Eso es una aberración delante del Eterno. Y es algo común en los países más civilizados hoy en día. No crea que entre los indios. No, en países civilizados, gente de mucho dinero. Pero la gente llama a eso que es algo moralmente aceptable. Que ande una persona con 2 o 3 mujeres, que esté casado, que tenga esto y lo otro, andar en adulterios, la gente lo ve normal. Pero no es normal, eso era inmoralidad y el Eterno lo dice. Entonces, amados hermanos, no estoy acusando a nadie, pero no importa si no lo hiciste tú. La sociedad lo está haciendo y está ofendiendo a nuestro Padre Eterno
Y no estamos haciendo nada por pedir nosotros perdón por esos pecados. Pecados que hacemos en público. Perdón. Pecados con conocimiento. Pecados que hacemos engañando. Engañar a un amigo, a un conocido, a un desconocido. Ya sea intencionalmente o sin la verdadera intención. Pecados que cometemos con nuestro pensamiento. Vicios que se nos van atrapando. Y no se trata de vicios de droga. Hay vicios de muchas de otras cosas. Acabo de leer una noticia de un jugador muy bien pagado. No tiene necesidad tal vez de nada. Muy internacional, un jugador de fútbol. Perdió su matrimonio por estar jugando con un juego que juegan no era tanto los jóvenes. ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe cuál es, hermano? Fortnite. Ese Pokémon ya no existe eso ya. ¿Sí? Y usted viera cuántos matrimonios se están destruyendo por eso. Si usted supiera eso, de verdad, tendríamos cuidado con nuestros hijos. ¿Ok? Llega el momento, el celular, ya no hablamos. Ya no hablamos más que por texto. ¿Por qué? Porque ya estamos tan enviciados que ya no se puede hablar cara a cara, frente a frente. Se tiene que hacer todo por mensaje. Amados hermanos, entonces esto es un vicio que nos está destruyendo como sociedad. ¿Cuántas muertes se han causado este año por personas que van ahí manejando y van ya cuando sienten, ¡pam!, ya le pegaron al otro carro? Se están matando por un vicio. No necesita ser droga, no necesita ser alcohol, no necesita ser marihuana. Son vicios que nos están destruyendo. Están destruyendo la base de la sociedad, que es la familia. Nos están destruyendo. Confesiones falsas que hacemos. Te voy a servir, ahora sí le voy a echar ganas. Dios, ahora sí pase lo que pase, yo voy a seguir adelante. En la primera de cambios nos dimos cuenta que era una confesión falsa. Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer acá, ahora sí, aunque sea ir al gimnasio, hombre, ahora sí me voy a poner a dieta. ¿Cuál dieta? Seguimos y seguimos y seguimos. Ahora sí voy a ir al gimnasio. Nos duele más lo que pagamos que lo que hacemos de ejercicio, porque ni vamos. Hay gente que va y paga un año y no va al gimnasio y está pagando. Amados hermanos, entonces esas confesiones falsas que hacemos son puras confesiones falsas. Y sobre todo en Año Nuevo, no se diga cuántas cosas decimos y pensamos que vamos a hacer, ¿ok? Vivir una vida doble, tener una identidad doble. Entonces, cuando se tiene poder sobre eso, se es mayordomo, supervisor, etcétera, jefe en algún lugar, abusar del poder, eso no es agradable delante del Padre Eterno. Profanar el nombre de Adonai. Inclinaciones malignas que tiene el pueblo, la sociedad, la nación, el país, sobornos, eso está lleno donde quiera que vayas. Hoy la gente todo lo quiere arreglar con un soborno, deshonestidad, ser deshonestos con el esposo, con la esposa, con los hijos, no ser honestos al hablar, infidelidad, tratos comerciales que llevamos y solamente queremos nosotros ganar y ganar y ganar. ¿Ok? Tener orgullo, mentira, pornografía, jurar en vano, ser obstinado, ser terco. Ya no lo hagas y sigue uno de terco. Ya no lo hagas y sigue la persona obstinada, eso es terquedad. Odiar con razón o sin razón. ¿Ok? Odiar a las personas, odiar a los demás. Hay veces que se odia, hay personas que tú miras y ya están odiando nada más, ni conocen a la otra y ya lo están odiando. ¿Por qué? Porque cargan odio en su corazón. Aquí quiero aclarar algo, amados hermanos. Hay veces que nos hicieron algo y tendríamos razón para odiar supuestamente, pero no la tenemos. ¿Por qué? Porque el Padre Eterno dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar. Voy a hablar claro con los que están celebrando Yom Kippur y me están escuchando. ¿Cuántos años llevas pidiendo perdón?
¿Cuántos años llevas? Se supone que ya perdonaste a la persona que te hizo daño también tú, para que tú seas perdonado. ¿Por qué lo vuelves a recordar? ¿Por qué vuelves a hablar de ello? ¿Por qué vuelves a insistir en eso? No has perdonado. Y te voy a decir bien claro, tú tampoco has sido perdonado. Porque lo mismo confesamos, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Y si no estamos perdonando, entonces no nos está perdonando el Padre Eterno. Bien sencillo. Lo digo porque hoy muchos estarán escuchando, pero se están recordando problemas y conflictos que tuvieron hace muchos años atrás. Y todavía lo siguen recordando, año con año, vez tras vez. Lo siguen recordando y hablando y sacando ese odio que llevan en el corazón. Ya, para ese odio, por tu propio bien, por el bien de tus hermanos. Dejemos eso por la paz. Envidia, ser glotones con la comida, juzgar injustamente. Lashon hara es murmuración, chisme, estar hablando mal, maledicencia. Maledicencia es, ya vas a ver lo que le va a pasar. Bueno, eso es maledicencia. ¿Por qué? Porque no estás hablando bien. Seguro algo le va a venir, seguro. Entonces, bueno, espérate, si le viene algo que sea de parte del Padre Eterno, por el juicio del Eterno, pero no porque nosotros estemos pronunciándole maldiciones a nadie. Y lo peor, a veces a nuestros hijos. A veces maldecimos a nuestros hijos. Entonces, el énfasis en esta festividad de Yom Kippur es tratar los pecados de la congregación, los pecados del pueblo de Israel, los pecados de la ciudad, del país. Nuestra ciudad está pecando terriblemente y nos está afectando. Las pandillas, la droga está afectando a nuestros hijos en la escuela. No cree que porque somos una ciudad tranquila estamos exentos de que un día un loco se levante con un arma y vaya donde están nuestros hijos y les dispare. No estamos exentos de eso. ¿Y qué estamos haciendo? Nada. Un día que nosotros andemos en el centro comercial con la familia, nos puede pasar. Como hemos visto tantas ciudades que ha ocurrido eso últimamente. Es una epidemia y no estamos pidiendo perdón por eso. Amados hermanos, entonces, pero ¿yo qué? ¿Yo qué tengo que pedir perdón por Israel? Bueno, quiero decirle, los que se llaman extranjeros, los que se llaman gentiles, quiero decirles, son parte de Israel, injertados en el pueblo de Israel. ¿Cómo se lo pruebo? Romanos 11:11 dice, digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los que no eran judíos, para provocarlos a celos. ¿Qué más dice? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defecto, su fracaso, su deterioro, eso es lo que quiere decir defección, fracaso, deterioro. Si cuando ellos se deterioraron, eso es la riqueza de los gentiles, su defecto de ellos vino a ser la riqueza de los que no eran israelitas. ¿Y qué nos dice? ¿Cuánto más sea cuando sean restaurados? ¿Cuánto más cuando el Eterno los restaure a todo Israel? Oye, va a ser la bendición más grande de todo el mundo. Porque a ustedes hablo, no judíos. Por cuanto yo soy apóstol, a los no judíos honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar hacernos a los de ¿qué? A los de mi sangre. Pablo dice, soy hebreo de hebreos. Él era judío de la tribu de Benjamín que se unió a Judá. Por eso era considerado judío. Por si de alguna manera pueda provocar hacerlos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Verso 15. Porque si su exclusión, si el haberlos hecho a un lado, el Padre Eterno a unos, claro, no a todos, lo vamos a ver, ¿ok? Si la exclusión de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué nos dice la Escritura? ¿Qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Y nos dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron cortadas,
algunas, no todas. Y tú, ¿qué dice? Siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué nos dice la Escritura? No te jactes, no te llenes de orgullo contra las ramas, contra Israel, contra los judíos. Y si te jactas, por lo menos tienes que saber una cosa, que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, lo que dice hoy la mayoría de creyentes, es que los judíos fueron desechados. Momento, solamente algunos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas y todavía nos jactamos. Yo soy el que ahora estoy de pie. Yo soy el verdadero pueblo de Dios. Yo soy el verdadero Israel. ¿Oh, sí? Ten cuidado porque dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de orgullo. No tenemos nada de que llenarnos de orgullo, sino teme. ¿Por qué? Verso 21, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti por soberbio tampoco te va a perdonar. A ti porque crees que ya mereces todo, tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente, o sea, Él es severo, Él es, pues ahora sí que duro. ¿Con quién? Con los que cayeron. Pero la bondad para contigo con una condición. ¿Cuál? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así de sencillo. Ahora, como aquí podemos ver claramente que toda persona que cree en el Mesías es injertado ¿en dónde? En Israel. Entonces, ¿deberíamos pedir perdón por nuestro pueblo, Israel? Sí. Pero ¿cómo probamos que el olivo realmente es Israel? Y que no estamos inventando nada. Amados hermanos, Jeremías 11:16 dice, oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó el Eterno tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Pues Adonai de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá, que hicieron a sí mismo, provocándome a ira incensar a Baal. Ellos incensaron a los demonios, para que me entiendan, a los dioses paganos. Pero ¿cómo le llamó el Eterno? Una oliva verde, le llamó que era hermosa en fruto. Entonces el Eterno fue quien llamó a su pueblo el olivo. Vamos a ver Zacarías 4:11. Está hablando el profeta y dice, hablé más y le pregunté, porque está un mensajero dándole revelaciones. ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda de la menorá? También le pregunté, ¿qué significan esas dos ramas de olivo? O sea, están dos olivos, pero tienen dos ramas. Y esas ramas están, una rama, cada árbol está haciendo que la menorá alumbre, que la menorá esté encendida. ¿Qué significan esas dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro que vierten el dorado aceite? Respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Él dijo, estos son los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son los dos pueblos que han permanecido a lo largo de la historia dando testimonio del Dios de Israel? La casa de Israel y la casa de Judá. Bendito el nombre de Adonai. Yo creo que con estos pasajes respondemos la pregunta, ¿quién es el olivo? No es una iglesia. No es la iglesia de los olivos. No es la iglesia que está ahorita en el monte de los olivos. Estamos hablando que el olivo es Israel. ¿En dónde fuimos injertados? En Israel, amados hermanos. Ahí somos injertados. Entonces, Yom Kippur trata con esos pecados de Israel, de la congregación, de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, la delincuencia, el vandalismo en la comunidad, las drogas en la ciudad.
pecados de la ciudad. Vuelvo a repetirlo, pecados de la congregación. Todos estos pecados se siguen cometiendo día con día. Entonces, y es por eso que necesitamos pedir perdón. Es tan absurdo escuchar personas decir, es que ya, yo soy libre, soy nueva criatura. Ya mi pecado fue llevado, sí. Pero ¿por qué pecado murió el Mesías? No murió por todos los pecados. Murió por un tipo de pecado específico. Y eso ni siquiera lo saben. No te lo han enseñado. No se lo han enseñado en las congregaciones. Amados hermanos, se está tomando muy a la ligera el pecado en la congregación. Y hay congregaciones llenas de pecado. Y no estamos exentos. Estamos pecando también nosotros. No es que ya no tenemos pecado. Si ya no hubiera pecado, entonces no pecáramos. ¿Por qué seguimos pecando entonces? Pero lo tomamos a la ligera y no, a mí el pecado no me va a hacer nada. Pero la corrupción, el pecado, siguen destruyendo familias. Estos son un ejemplo de el pan diario en las noticias, hermanos. Pan diario, o sea, diario, está saliendo todo este tipo de destrucción. Muerte, arrestos por drogas, arrestos porque vendieron niños, arrestos porque mataron niños, arrestos por esto y los que no arrestan también. Entonces es muy importante el día de hoy hacer un alto en nuestra vida y entender la gran importancia de la voluntad del Padre. ¿Qué quiere el Padre de nosotros? Pues Él quiere que celebremos esta festividad, que volvamos a su Torá, que aprendamos a tener temor del Todopoderoso, porque se ha perdido el temor de Adonai. Dejen el mundo, en la congregación no tenemos temor de Él. Estamos haciendo cada quien sus business en la iglesia. Vamos a la iglesia a hacer business, a la congregación. Se ha olvidado el temor de Adonai. Se ha olvidado el temor al Todopoderoso. Entonces tenemos que entender, si todos los días me puedo arrepentir, todos los días puedo pedir perdón, ya se los dije, pero ¿qué pasa? El Padre Eterno eligió un día en que dijo, estaremos frente a frente, tú y yo. Ese día lo escogí para hacer expiación por mi pueblo. Y el que es parte de su pueblo, lo voy a decir claro, debería estar aquí. Deberían estar aquí. Porque no es, ya lo voy a decir claro, no es aceptable que usted pida días para viajar, para ir de vacaciones y no para celebrar lo que el Eterno dice, porque es muy serio lo que Él dice. Es muy serio lo que Él dice, y yo creo que no le hemos prestado la atención adecuada, pero es muy serio lo que Él está hablando. Si tú no estás aquí, te va a cortar, dice el Eterno. Al rato vamos a ver, pues nos vamos a enterar, vamos a saber, no, pues mira, ese predicador también que predicaba ya no sigue. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba ahí. Tal vez su cuerpo estaba ahí, pero su corazón no estaba ahí. Y quien tiene la oportunidad y no lo hace, hermanos, pues él mismo se está diciendo, yo no soy parte de Israel. La misma persona se está desechando. Tenemos que entender que si de verdad nos vamos a arrepentir, tenemos una cita hoy con el Eterno, la más importante de nuestra vida. ¿Ok? No se trata de que si quiero o no quiero. No se trata de que, pues si me place o no me place. Bueno, yo mañana me puedo arrepentir, sí. Pero mañana no es el día que eligió el Eterno, es hoy el que Él escogió y dijo, hoy va a hacerse expiación por ti. ¿Cómo lo veremos más adelante? Si el Mesías está haciendo la expiación hoy, Él espera que hoy tú estés clamando también. Él espera que hoy tú estés también pidiendo misericordia por tus hermanos y por tu familia. Pero lo estamos despreciando. Amados hermanos, Yom Kippur es el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para pedir perdón por el pueblo. Empezaba con un toro, con un novillo, haciendo expiación, matándolo para presentar. Esto es una sombra profética de por qué entraba él. Primero presentándose él, primeramente él, antes que nadie. Esto es una sombra profética que vamos a ver más adelante. Traía el becerro, lo sacrificaba para expiación de su propio pecado. También tenemos 2 machos cabríos para la expiación de los pecados del pueblo, idénticos. No se sabía cuál iba a ser del Eterno. Se echaban suertes. Entonces se procedía, ya cuando se tenían, y ya cuando estaba la ceremonia, se procedía a echar suertes. Vamos a ver que aquí, mire, tiene 2 tablas, 2 piedras. Una era para el Eterno
la otra era para Azazel. La que levantaba era para el Eterno. Entonces, este correspondía a un animalito, esa suerte, de manera que era sacrificado por los pecados de Israel, por la expiación de Israel, y el otro era enviado al desierto después de que el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabeza de ese chivo, de ese macho cabrío. Y el sacerdote, cuando le ponía las manos y confesaba los pecados de todo el pueblo, entonces lo dejaba ir al desierto. Levítico 16:20 nos dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. ¿Y qué va a pasar? Poniéndolos así sobre la cabeza de ese chivo, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío, ¿por dónde? Por el desierto. ¿Quién llevó todas nuestras iniquidades? ¿Quién llevó todas nuestras maldades? ¿Quién llevó todas nuestras rebeliones? El Mesías Yeshua. Ahora, hay muchos que dicen que Azazel es un demonio, pero eso lo dice el libro de Enoch, capítulo 8, versículo 1 y 2. Sin embargo, le voy a aclarar una cosa: ningún demonio puede llevar mis pecados, puede limpiar mi pecado, ningún demonio, ningún Satanás. Así que ese chivo que llevaba los pecados representa también al Mesías, y lo vamos a probar. Representa al Mesías. Y para más información, busque en Jos 1, Mar 1, en YouTube, busque la enseñanza del día de Yom Kippur, quién es Azazel. Ahí lo va a encontrar, ahí lo explicamos detalladamente. Entonces, no es Satanás, no es él quien lleva los pecados del pueblo de Dios. Él no puede llevar nuestros pecados. Entonces, el sentido de llevar los pecados al desierto es que no regresaban, o por lo menos eran alejados lo suficiente del pueblo de Israel. Otra cosa que debemos de saber es que los 2 machos cabríos eran idénticos, se escogían idénticos. A veces nacen gemelos de una madre, y se escogían esos que eran idénticos. ¿Para qué? Para que no se supiera cuál, o el más feíto era para el desierto y el otro para sacrificarlo. Eran idénticos y eran considerados una sola ofrenda. Entonces, un dato interesante para tener en cuenta es que en el día de Yom Kippur, esto es un dato que es parte de la tradición, que está escrito en el Talmud, pero que no está ordenado por el Eterno. En el Talmud, en el Tratado de Yoma, capítulo 67a, nos relata que era costumbre en Yom Kippur, en los días del templo, atarle un hilo rojo a la cabeza del macho cabrío que se llevaba al desierto, y que otro hilo rojo se ataba en el pasillo que conduce al interior del templo, en el Ulam, como se conoce en hebreo. Entonces, cuando ese macho cabrío era enviado al desierto, estaban bien pendientes del cordón que estaba en la puerta del templo. Si ese cordón o ese hilo se cambiaba de rojo a blanco, significaba que el Padre Eterno había perdonado los pecados, había hecho el perdón y que ellos estaban libres. Esto tomando en cuenta lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice el Eterno, y estemos ¿a qué? Vamos, como lo que estamos haciendo hoy. Hoy nos estamos poniendo a cuenta. ¿Qué más nos dice? Si vuestros pecados fueren como la grana es color rojo, ¿sí? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí? Amados hermanos, al final de la ceremonia de Yom Kippur, la congregación estaba
con la ansiedad de saber si ocurrió el milagro o no ocurrió. Si la cinta roja se había vuelto blanca, vuelvo a decirle, esto no está ordenado por el Padre. Es algo que empezaron a hacer y que de manera milagrosa, ¿verdad?, ocurría. Bueno, bendito sea el Padre. Puede ser que sí, lo aceptamos, ¿por qué no? Lo curioso es que el mismo Talmud confirma que desde 40 años antes de que el templo fuera destruido, nunca más el hilo de lana roja se convirtió en blanca. Nunca más volvió a cambiar de color. Y apuntan a un acontecimiento histórico. El Talmud dice, desde el día del gran terremoto, nunca más el hilo rojo volvió a ser blanco. ¿Cuándo ocurrió un gran terremoto? A ver, estudiosos de las Escrituras. ¿Cuándo ocurrió un terremoto? ¿Y en qué año fue? 40 años antes de la destrucción del templo. Amados hermanos, ¿coincidencia? ¿Coincidencia? Matías 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, ¿visto qué cosa? Cuando vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Elohim, el Hijo del Eterno. Ahora bien, lo que menciona el Talmud es una tradición. No tiene ninguna base escritural. Pero lo que quiero que entienda es, no lo ordenó el Padre Eterno que se hiciera así. Eso del cordón rojo fue algo que llevaron a cabo por cuenta de ellos. Pero es mucha coincidencia que esté escrito que eso ocurrió desde 40 años de la destrucción del templo, que nunca más volvió a cambiar de color. ¿Por qué razón? Porque desde ese día en adelante, como lo vamos a ver, el sumo sacerdote perdió su autoridad. Y vamos a ver por qué la perdió. Lo voy a probar con las Escrituras. Y vamos a probar, amados hermanos, que entonces la única ofrenda que fue aceptada para la expiación de nuestros pecados como pueblo es la sangre de Yeshua el Mesías. Bendito sea su nombre y que Él sea glorificado, el Padre Eterno. Bendito sea Él. Comprobamos entonces que desde aquel día en adelante, el único sumo sacerdote aprobado para presentarse aún hoy en día, porque es perpetua la fiesta, ante el todopoderoso Elohim de Israel, es Yeshua el Mesías. ¿Qué nos dice la Escritura? Y póngame atención porque, ponme cuidado, ¿ok? Pero bendecidos, Mateo 13:16, bienaventurados, bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Lo que nos dice ¿qué? Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ahora están entendiendo, lo que ustedes ahora están viendo. ¿Y qué pasó? No lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muchos en el pueblo de Israel no han entendido todavía esto, por el velo que tienen. Ya se nos fue quitado a nosotros, bendito el Padre Eterno. Si de verdad la cinta roja no volvió a hacerse blanca, es por una razón. Es porque el Dios eterno solamente ha aceptado desde entonces el único sacrificio válido de Yom Kippur a quien apuntaban esos dos machos cabríos. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sección. ¿Qué es lo que vamos a probar? El cumplimiento mesiánico. Vamos a ver entonces el cumplimiento mesiánico de Yom Kippur. Vamos a ver el cumplimiento de lo que cumple el Mesías en esta profecía. ¿Ok? Por eso vemos ahí una imagen que ya es muy conocida para nosotros. ¿Ok? Y para entender el cumplimiento mesiánico, vamos primeramente a leer. No lo voy a explicar. Vamos a leer Levítico 16. Todo el capítulo nos habla, les recomiendo que lo lea con calma en su casa. Todo el capítulo nos habla de la ordenanza del Padre Eterno acerca de
el día de Yom Kippur. Vamos a ver aquí una cosa importante. Quiero que empiecen a notar algo, miren. Aquí hay gente. Y lo puse así por un propósito. Más adelante lo explico. Puse esa diapositiva. Esas son las cosas que nos engañan. Dice la Escritura, y echará suertes a Aarón, hablando de los animalitos que se tomaban, los machos cabríos. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte será para el Eterno. Aquí vemos dos tablas. Una tenía el nombre del Eterno, la otra decía Azazel. Las movían, ¿verdad? Y la que quedaban, una decía para el Eterno, ya lo elegían, ¿verdad? Tenían su manera de elegirlo. Ya sabían el que caía para el Eterno, levantaban la mano derecha y bueno, el otro era para Azazel y así iban. Entonces dice, y la otra suerte será para Azazel. Como les digo, en el capítulo 8 de Enoch, dice que Azazel es el demonio que empezó a enseñar el arte de la guerra, el arte de hacer espadas de hierro, armas de bronce, ¿ok? Entonces, y curiosamente eso están estudiando en la escuela, ¿verdad? Ahorita, hermano, mi hijo dice que están estudiando acerca de eso y que la persona que les empezó a enseñar todo eso se llamaba Azazel. ¡Qué curiosidad! ¿Ok? Entonces, bueno, la otra será para Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por el Eterno. ¿Y qué va a pasar con ese animalito? Lo ofrecerá en expiación. O sea, ese tenía que morir para limpiar nuestro pecado. ¿Qué más dice la Escritura? Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre de él. Vuelvo a repetirles, si el libro de Enoch, que no es un libro bíblico, dice que Azazel es un demonio, a mí no me importa lo que diga el libro de Enoch, me importa lo que dice la Escritura. Y ningún demonio puede reconciliarme con el Eterno, ninguno. ¿Quién nos reconcilió cuando estábamos en pecados y en delitos con Dios, con el Dios eterno? ¿Quién nos reconcilió? El Mesías Yeshua, por supuesto. Claro que sí, el Hijo de Dios, como le conocemos, el Hijo del Padre. Y esas frases váyasela grabando desde ahorita, ¿ok? Entonces, hará reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya. Primero el sacerdote tenía que presentar una ofrenda para limpiar su pecado. Y hará la reconciliación por él y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Luego nos dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Eterno. Este estaba fuera del del lugar santísimo y del lugar santo. Era el altar donde se quemaban todos los animales, la grasa de los animales en ofrenda. ¿Ok? Solamente el de la expiación se quemaba todo completo. Todas las demás ofrendas era la grasa la que se quemaba, la gordura, la grosura. Entonces, después tomará un incensario lleno de brasas de ese altar donde se quemaban los animalitos. Y sus puños llenos del perfume aromático, especias molidas, que molían, ¿verdad? Para que fueran un aroma, un perfume delante del Eterno. Y lo llevará detrás del velo. Entraba al tabernáculo, entraba al lugar santo y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. Esta acción era entrando hasta el lugar más santo. Al lugar que se conoce como el lugar santo, donde estaba la menorá, el candelabro, donde estaba el altar del incienso, podía entrar todos los días. Es más, tenía que entrar todos los días. Pero al lugar donde estaba el arca del pacto, solamente una vez al año podía entrar, y era este día, el día de la expiación. Por eso dice que llevará detrás del velo esas brasas y ese incienso. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Eterno. Lo ponía ahí, en el arca del pacto. Donde estaba el arca del pacto, se llenaba de una nube de humo con perfume, y eso era
para que se cubriera el propiciatorio. El propiciatorio es donde estaban los querubines, donde se echaba la sangre para expiar el pecado. Se llenaba de humo todo eso, dice, para que no muriera. Eso era para que él no viera todo lo que estaba ahí y no muriera. ¿Qué más nos dice la Escritura? Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia donde estaba el propiciatorio, donde estaba la nube de perfume ahí. Y con su dedo el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. El propiciatorio no es el arca, es la tapa que cubría nada más el arca. Estaban 2 querubines, uno en cada lado, y adentro, esa tapa cubría las tablas del testimonio, cubría el maná y cubría la vara de Aarón que había reverdecido. Ahí estaban adentro, entonces esa tapa, que es el propiciatorio, cubría todo eso. Y encima de eso, encima de esa tapa, se echaba la sangre. ¿Por qué? Por todos los pecados que estábamos haciendo contra el pacto que estaba ahí. Después degollará al macho cabrío, de los 2 que habían escogido, ¿verdad?, en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre otra vez, volvió a entrar hasta el lugar santísimo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué más nos dice la Escritura? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones. Esto es lo que decía, lo que quiero explicar. Rebelión es cuando tú ya sabes que estás haciendo mal y aún así lo haces. ¿Ok? Para los demás pecados había ofrendas que tú podías presentar cualquier día. Pero ya cuando eres como un rebelde, ¿sí?, ya que ya lo sabes que lo estás haciendo y aún así lo sigues haciendo, por ese pecado tuvo que morir el Mesías. Es lo que le explicaba hace rato a mi hermana, que dice, bueno, parece que usted se contradijo en lo que nos dijo de que pues no murió por todos los pecados, pero luego que murió por todos. Bueno, murió por el pecado de todo el pueblo. ¿Pero cuál pecado? ¿El pecado de qué, hermanita? De rebelión. El pecado de impureza que se cometían en el santuario. Acuérdense que hicieron muchos desastres en el santuario del Eterno, el pueblo de Israel. Aún hoy en día, en las iglesias, hay, tristemente, líderes que somos encargados de una congregación cometiendo pecado en los mismos edificios donde alabamos al Eterno. Bueno, todo eso se hacía, se llegó a adorar ídolos adentro del templo del Elohim eterno. Y por eso es que él tenía que limpiar todas esas rebeliones, todos esos pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo, lo tiene que purificar, lo tiene que santificar, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Eso es lo que se limpia específicamente en este día. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Verso 17, léalo conmigo. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, el sacerdote, entre a hacerle expiación en el santuario. ¿Hasta qué horas? Hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. ¿Qué mentira más grande nos dijeron? Que se tenía un lazo grandote, ¿verdad? Que para que cuando el sacerdote cayera muerto, lo jalaran. Si ya no oían las campanitas, ¿quién lo va a oír si nadie podía estar adentro? Es una mentira eso. Pero siempre dejamos que nos engañaran con eso. ¿Ok? Entonces no había nadie. Si moría, murió. ¿Cómo se daban cuenta que murió? Pues porque no salía. No salía y entonces el que sigue. Órale, el otro sumo sacerdote, éntrale. Primero a sacar al muerto y luego a presentar la ofrenda por tu pecado. Entonces, pero no había nadie allá adentro. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hiciera la purificación, la expiación primero del sacerdote y luego de todo Israel. Entonces, olvídese de que llevan con un lazo y que las campanitas. Otra razón, ¿por qué las famosas campanitas no se oyen? A ver. De lino, no llevaba las vestiduras sacerdotales que usaba en todo tiempo. En este día solamente iba vestido de lino blanco. No llevaba campanitas, no llevaba nada encima de él. Era igual que cualquier otro sacerdote, solo porque tenía la misión de entrar y si no iba bien, iba a morir. Entonces, el significado profético
es que Yeshua daría su vida por expiación de nuestras rebeliones. Óigalo bien, no del pecado nada más que cometemos diario, nuestra rebelión, lo que ya hacemos sabiendo que está mal. Entonces, y eso lo hizo una vez y para siempre. Así como el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, eso implicaba que nuestro Mesías lo haría una vez y para siempre. Entonces, esa era la sombra profética que apuntaba que así como él solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el Mesías haría la expiación por nuestros pecados, como lo confirma el libro de Hebreos. Bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a acabar esto. Verso 18, y dice, y saldrá, ya que purificó el altar, el tabernáculo, perdón, ya que expió los pecados de él y los del pueblo, saldrá al altar que está delante del Eterno, el de donde se queman los animales, que estaba entre el tabernáculo y la salida de lo que era la cerca de alrededor. Saldrá al altar que está delante del Eterno y lo expiará, también lo limpiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él, sobre el altar, de la sangre con su dedo 7 veces. Y esa era la manera de limpiarlo. Por eso a nosotros nos limpió la sangre del Mesías Yeshua. Y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Pecados específicos que perdona el Eterno en este día. Inmundicias, rebeliones y actos inmorales que contaminan su altar exclusivamente, su santuario. Entonces ahora sí vamos a ir, amados hermanos, al verso 20 dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Ven que aquí hay mucha gente? Vuelvo a decirles, eso es una mentira, lo puse a propósito así, como los encontré, porque no había nadie allá adentro, hasta que él acabara la expiación. Entonces dice, hará traer al macho cabrío vivo, verso 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Aquí derribamos otro mito. Las fiestas no se celebraron en el desierto. Pregunta, ¿Aarón entró a la tierra prometida? Entonces, ¿cómo es que le está diciendo que ponga las manos? Aarón tuvo que haber celebrado esta festividad en el desierto. Otro mito que derribamos, que dicen que las fiestas no se celebraban en el desierto y que por eso no se celebran en el exilio, los que estamos fuera de Israel. Mentira, porque la Escritura nos comprueba que Aarón no entró a la tierra prometida, sin embargo él está haciendo él hace esta ordenanza. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él, sobre este macho cabrío, todas las iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecados de rebeldía, de rebelión. ¿Ok? De los hijos de Israel, todas sus rebeldías y todos sus pecados. Ya bien, pecado de Peshá, pecado de Jatá, pecado de Abón. Todos. Aquí ya prácticamente cuando tú ya empezaste, a lo mejor sin saberlo, luego te diste cuenta, va progresando el pecado. Hasta que ya sabes que está mal y lo sigues haciendo, ese es en sí el pecado que expiaba. Entonces, esa es la muestra profética que nos enseña, y poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío sus manos, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra, ¿qué? Inhabitada. Ve cómo este macho cabrío llevaba las iniquidades. Entonces no las puede llevar el demonio. No las puede llevar Azazel. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Otro mito que vamos a derribar. Dicen que el macho cabrío llegaban, ya no puedo ni hablar. Llegaban a un despeñadero, a un lugar, un acantilado, y que de ahí lo aventaban. Nunca dice que lo avienten, dice que lo dejen ir vivo en el desierto. Ese es otro mito que tenemos que definitivamente echar por tierra, amados hermanos. ¿Qué representaba todo esto? Como les dije, que entraba una vez al año. Bueno, vamos a empezar a ver las sombras proféticas. Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote, hablando del Mesías, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más alto, más glorioso, que ¿qué? Que los cielos. Que no tiene necesidad cada día
como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué? Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él entregó su vida. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, lo repito, tenía vestiduras blancas. Eso es otra sombra profética del Mesías para demostrar su naturaleza sin pecado. Hebreos 4:15. Oiga, por cierto, les recomiendo que lea el libro de Hebreos viéndolo a la luz de Yom Kippur. Y va a ver que va a entender todo lo que ahí se dice acerca del Mesías, acerca de las ofrendas, acerca de la expiación. Ahora sí lo va a entender. Porque si lo vemos nada más separado, sin compararlo con Yom Kippur, es difícil entenderlo. 4:15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Pero él fue sin pecado. Bendito el Padre eterno. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con su propia sangre, con su propio sacrificio. Esta es una anticipación profética de lo que haría el Mesías. Entraría con su propia sangre al lugar santísimo. Hablando de su propia sangre, del becerro que le tocaba presentar al sacerdote. El Mesías no entró con sangre de becerro, entró con su propia sangre. Capítulo 9, verso 11. Le digo, todo esto de Hebreos habla de eso. Y nos dice en el capítulo 9, verso 11, pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar, entró una vez y para siempre, ¿a dónde? En el lugar santísimo, pero no en el templo de la tierra, no en el tabernáculo de los hombres aquí, en uno que está en el cielo. Porque cuando Moisés hizo el tabernáculo, no se lo imaginó, no era un templo de los que hacían en Egipto. Dice que él se le mostró en una visión cómo tenía que hacerlo. Eso entonces es una copia del tabernáculo que hay en el cielo, para que entienda. Y ahí entró ¿quién? Y entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, ¿quién? El Mesías. Logrando así, ¿qué cosa? Eterna redención. Ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante ¿qué cosa? Su propia sangre. Estamos viendo el cumplimiento mesiánico. Aquí es bueno ver todas las figuras, prototipos que podamos mirar. Y vamos a ver la figura del Mesías, por qué él llevó el pecado de nosotros. ¿Por qué murió con pecado? Para que me entiendan. Entonces, una de las cosas es ¿por qué él guardó silencio? ¿A poco por guardar silencio hay pecado? Se lo voy a probar. Cuando a él le preguntan, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué hacía? Se quedaba callado. Quedarse callado de lo que él sabía, no testificar, era llevar el pecado. Y de esa manera se estaba, para que me entienda, identificando con nosotros para llevar nuestro pecado. Si no, él no hubiera podido morir porque era sin pecado. Dice por ejemplo Mateo, capítulo 26, verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Ellos querían matarlo. No les importaba si era inocente o no. Ellos querían matarlo. ¿Y qué pasaba? No hallaron, aún con falsos testigos, no hallaron de qué acusarle. No hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Dos. Qué curioso. ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 6? ¿Por qué 2? ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Ellos dijeron, este dijo, ¿puedo derribar el templo de Elohim? Estaban diciendo que oyeron decir a Yeshua, que él podía derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿Qué hace cualquier persona que lo están acusando? Defenderse, ¿verdad que sí? Si a ti te están acusando de algo que no hiciste, por lógica te vas a defender.
Entonces le preguntan, el sumo sacerdote le tiene que preguntar, ¿no respondes nada? ¿Te vas a quedar callado de todo lo que están diciendo? Mira lo que testifican estos contra ti, di algo. Y él se quedó. ¿Pero qué dice la Escritura? Mas Yeshua se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, ahora bajo juramento. Y bajo juramento tenía que responder. Te conjuro, esta palabra te conjuro es bajo juramento, por el Elohim viviente que nos diga, si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Elohim. Yeshua le dijo, ahora como lo hicieron bajo juramento, ahora tiene que responder. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Sigue, de cierta manera sigue callando. Y dice, además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahora veamos por qué Yeshua se hace cómplice. Vean lo que le sucede a una persona cuando sabe las cosas y no testifica lo que dice la Torah, no lo que digo yo, lo que dice la Escritura. Levítico 5:1. Si alguno pecare, ¿por qué? ¿Por qué peca? A ver, por haber sido llamado a testificar y fue testigo que vio o supo y no lo denunció, ¿quién es el que lleva pecado? El que calla, el que se queda callado. Él llevará su pecado. Entonces, ¿qué hizo el Mesías, Yeshua? Que no tenía pecado. El simple hecho de callar ante los que lo estaban cuestionando, él sabía la Torah, él sabía lo que dice la palabra, pero él decidió cargar sobre sí nuestro pecado. Él sabía que éramos culpables. Él sabía que vino a redimirnos. Pero para eso tuvo que callar cuando le preguntaban, haciéndose cómplice con nosotros. No se defendió. Su silencio confirmaba lo que dice la Torá. Él se hacía culpable teniendo la boca cerrada. Esto se confirma que llevó nuestro pecado. Aquí es donde viene otra cosa bien interesante. Mire cómo la Torá no permite que un sumo sacerdote rasgue sus vestiduras. ¿Y qué hizo el sumo sacerdote? ¿Lo recuerdan? Se rasgó sus vestiduras. ¿Qué era eso? Símbolo de que él estaba entregando la autoridad que tenía. ¿Dónde lo encontramos escrito? Bueno, primero veamos lo que hizo el sumo sacerdote. Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim. ¿Ok? ¿Qué más nos dice la Escritura? Y viniendo en las nubes del cielo. Verso 65, léalo conmigo. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Rompió las vestiduras. Estaban en el concilio. Estaban haciendo un juicio, tenía que estar vestido con su vestidura de autoridad. ¿Pero qué hizo? La rompió. Romperla es que él mismo estaba dejando el cargo. ¿Qué dice la Escritura para que lo vea? Levítico 21:10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ¿ni qué? Ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde hay alguna persona muerta, ni siquiera por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Elohim está sobre él. ¿Quién lo dijo? El Elohim eterno. ¿Qué pasó después de la crucifixión? La enciclopedia dice que José ben Caifás o Yosef bar Cayafa, esto es en hebreo, bendito sea el Padre Eterno. Yosef ben Caifás era el sumo sacerdote
de la secta de los saduceos que vivió durante el reinado del emperador César Augusto. Según las escrituras canónicas o cristianas, como se conoce, fue uno de los líderes de la conspiración que logró que se condenara a muerte a Yeshua de Nazaret. ¿Qué más nos dice la enciclopedia? En el año 18, después del Mesías, Caifás, sí fue ya cuando nace el Mesías, pues ya fue cerca de cuando él empieza, porque la era no empieza a contar exactamente en el año 0. Y esto es en el año 18, tendría como sus 25 años, 18, 6, como 24 años, 23, 24 años Yeshua. En el año 18, Caifás fue nombrado sumo sacerdote, ¿por quién? Por el procurador romano de Judea, Valerio Grato, para que entiendan que eran los mismos romanos quienes los ponían. ¿Ok? Y dice, sustituyendo a Shimón ben Camitus. Casado, Caifás, estaba casado con la hija del ex sumo sacerdote Anás. Anás fue el que profetizó, conviene que un hombre muera y no que toda la nación perezca. ¿Por qué? Porque cuando estaban teniendo una junta, todavía tenía mucha autoridad y era el suegro de Caifás. Entonces se casó con la hija de Anás, se mantuvo como máxima autoridad religiosa judía durante toda la administración de Poncio Pilato, sucesor de Grato, ocupando el cargo durante 18 años. En el año 36 fue sustituido por el procurador Vitelio. No se sabe más de él, excepto que se cuenta que murió cuando fue conquistado, cuando fue destruido el templo, y que en esa ocasión, el año 70, fue cuando también se le dio muerte a Caifás. Lo que nos importa aquí es que desde aquel día en que Caifás rasgó sus vestiduras, solamente el único sacerdocio que queda en pie es el del orden de Melquisedec, el del Mesías, el del Hijo del Padre Eterno. ¿Por qué? Porque este hombre rasgó sus vestiduras que ya no le importaba nada. Amados hermanos, estaba delegando su autoridad, estaba renegando del cargo que tenía al hacer eso. Lo haya sabido o no lo haya sabido, tenía que saberlo como sacerdote. Al hacerlo, estaba entregando la autoridad. Vemos proféticamente que en esta celebración, que Yeshua legalmente toma la autoridad de sumo sacerdote, y lo vamos a ver en la figura de los dos machos cabríos también. Eran iguales, eran idénticos, ¿ok? Y representaban una sola ofrenda. Uno de ellos era sacrificado, ya lo vimos, el otro era enviado a Azazel. Ahora, hay dos personajes el día que muere Yeshua. Uno se llama, o lo conocemos, todo el mundo lo conoce como Barrabás, ¿ok? Y el otro lo conocemos como el Hijo del Padre, pero Bar-Abá es exactamente lo mismo, es el mismo título, Hijo del Padre. Bar es hijo y Abba es padre, Hijo del Padre. Barrabás le conocían como el Hijo del Padre. ¿Cómo conocemos a Yeshua? Como el Hijo del Padre. Tenemos al Hijo del Padre y al Hijo del Padre. Dos idénticos, el mismo título. ¿Y qué eligió el pueblo? La mayoría entonces que conocen a Barrabás es el Hijo del Padre. Nosotros sabemos que Yeshua también es el Hijo del Padre. Esto no puede ser una coincidencia, amados hermanos. No puede ser una coincidencia. Estaban dándole a escoger que el pueblo echara suerte, prácticamente echando suertes, entre dos personajes idénticos, con el mismo título, conocidos como Hijo del Padre, como igual que los dos machos cabríos. ¿Cuál va a morir? ¿A quién soltamos? ¿A quién dejamos ir libre? ¿A quién dejamos que viva? ¿Qué pidió la gente? Queremos al Hijo del Padre. Pero al Hijo del Padre criminal. Al Hijo del Padre que tenía el pecado. ¿Y a quién pidieron? ¿Y qué hago con él? ¿Y qué hago entonces con el otro Hijo del Padre? Crucifícalo. Mátalo. Uno muere por el pecado, el otro queda libre. Esa también es una sombra profética que lo vemos. Entonces nos muestra
que siglos antes, en Yom Kippur, en cada festividad del Padre Eterno, se estaba llevando a cabo una figura profética. Se ha llevado a cabo una figura profética de todo lo que se hacía en las fiestas. Por eso es importante celebrarlas. Porque nos enseña, amados hermanos, lo que el Padre nos iba a mostrar después, en los siglos venideros, y nos sigue mostrando. Entonces, uno murió, es el Mesías Yeshua. El otro era vivo, soltado que se fuera. Otra sombra profética más la vemos de que el Mesías limpió nuestro pecado, de que nos limpió con el sacrificio de las 2 aves que se usaban para la limpieza de la lepra. ¿Alguien sabe qué significa la lepra en términos de la iglesia, de lo que es el pueblo de Dios? El pecado. Bueno, vean lo que hacían exactamente por la ofrenda de la lepra. Levítico 14:4. El sumo sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica, ¿qué cosa? 2 avecillas vivas. Dice también que eran iguales. ¿Ok? Y 2 limpias. Y se tomará madera de cedro. ¿A dónde lo crucificaron? En un madero. Y grana e hisopo. ¿Ok? Exactamente lo que remojaron para darle de beber el vinagre. Y luego dice, y mandará el sacerdote matar una de las aves en un vaso de barro sobre aguas corrientes, donde esté corriendo el agua. ¿Qué más hará el sumo sacerdote? Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre ¿de qué? De la ave muerta, sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica, el que es declarado limpio de pecado, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva que se vaya. Esa ave, ¿qué llevaba encima de ella? Llevaba sangre, llevaba agua, llevaba las muestras de la muerte, de la otra que murió. Ahora, ¿qué salió del costado del Mesías? Agua y sangre. Uno muere para limpiar el pecado, y la otra es dejada viva. ¿En cómo se cumple la figura de que el ave que es soltada viva? Bueno, Yeshua resucitó, no se quedó muerto. Resucita y tiene las marcas de la muerte. Cuando Tomás dice, yo no creo, si yo no meto mi dedo en su herida y si mi mano en su costado, yo no creeré que es el que ha resucitado. Entonces Yeshua le dice, Tomás, no seas incrédulo sino creyente, ven, mete tu mano aquí, mete tu dedo. Señor mío y Dios mío, porque me vistes, creíste. Bienaventurados los que no ven, los que no vieron y creyeron. Él se presentó con esas marcas de la muerte. Sus discípulos lo vieron. Y lo curioso es que todo este ritual era para declarar limpio a alguien que era leproso, símbolo del pecado. Todo esto fue para declararnos limpios de la lepra que seguimos teniendo por rebeldes, por andar en rebeldía. 2 carneros, símbolo del Mesías, primero sacrificado por nuestros pecados, hecho por nosotros el mismo pecado, como dice Hebreos. Segundo, enviado, ha dejado libre, y representa que el Mesías entonces está vivo para continuar esa labor. Nosotros sabemos que ahora Yeshua es nuestro Cohen Agadol, nuestro sumo sacerdote. Ya vimos cómo el sumo sacerdote descendiente de Aarón rompió sus vestiduras y perdió su autoridad. Ahora el que tiene la autoridad para hacer la expiación, para entrar hasta el trono de la gracia, es el Padre Eterno, es el Mesías ante el Padre Eterno. Bendito sea Él. Así que hoy por hoy, solo Yeshua es el que puede entrar al lugar santísimo y presenta su propia sangre, no la de alguien más, su propio sacrificio. Entonces, esto sigue siendo así. ¿Por qué? Recordemos lo que está escrito. Levítico 16:29. Y esto tendrán por estatuto perpetuo. Entonces, ¿estatuto perpetuo significa también hoy? Sí. Entonces, pero hoy, ¿quién está llevando a cabo? ¿Quién presenta la ofrenda hoy en el santuario celestial? Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, porque el otro rasgó sus vestiduras. ¡Wow! Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, aflijan sus almas y ninguna obra hagan, ni el natural ni el extranjero, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios
de todos sus pecados. Entonces, amados hermanos, se puede seguir viendo que se hace ese cumplimiento hasta el día de hoy. El Mesías se presenta delante del Padre, nos reconcilia, porque ese es hoy es el día de estar cara a cara con el Todopoderoso. Era el único día en que el sumo sacerdote entraba hasta el tabernáculo, hasta el lugar santísimo en el tabernáculo. Hebreos 9:24, porque no entró el Mesías al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Fíjese qué curioso que diga, porque ya cuando se escribe Hebreos, el Mesías ya tenía tiempo que había muerto. Porque no dijo se presentó en tiempo pasado, sino que dice para presentarse ahora, en tiempo presente. Y lo seguimos leyendo en tiempo presente, para presentarse ahora por nosotros ante Elohim. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Hoy en día, Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote diferente al orden de los levitas. Un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Por qué sigue siendo necesario arrepentirnos? Porque sigue pisoteándose la palabra del Eterno. Seguimos pecando por rebeldía. No. Dios no dijo eso, cuando sí lo dijo. Cuando dijo que su Torah era eterna y hemos dicho que no. Y estamos diciendo que no. Y nos convertimos en rebeldes al declarar al Eterno mentiroso. Por eso, amados hermanos, la mayoría de creyentes no le dan la importancia de vida al día de hoy, a esta festividad. Pero debe ser tan especial para nosotros, porque sabemos que en este día hay una reconciliación especial, hay una ofrenda especial. Es la voluntad del Todopoderoso que nos presentemos hoy. El Padre le pide a su pueblo, aparta este día especial para que estés conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque su oído va a estar atento a este clamor de este pueblo. ¿Cuándo? En este día solemne, en este día llamado el gran día, el día del ayuno, el día del gran shofar. Y ahorita lo vamos a tocar ya para que en este día de reposo nosotros, toda la congregación, nos presentemos como un solo pueblo. Seamos perdonados. Sea usted perdonado de la iniquidad, de la rebelión que haya cometido. Yom Kippur es conocido como el día de la gran trompeta. Este es uno de los, yo creo que es el último texto, me parece. Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, los que fueron llevados de las 10 tribus, y los que fueron desterrados a Egipto en tiempos de cuando Judá fue llevado cautivo también, y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén. Yom Kippur es el tiempo entonces para regresar a casa. Yom Kippur es el tiempo para regresar a la obediencia a la Torah. Yom Kippur, para los que nunca lo han celebrado, es este estudio, solamente las bases para tener un verdadero regreso a la casa del Padre. Obediencia a la palabra. Pedir perdón al Padre por la desobediencia a la Torah, por haber creído las enseñanzas de hombres que nos decían, no, tú ya estás libre de eso. Y la verdad de las cosas es que nos encantan más las tradiciones de hombres que la palabra del Eterno. Las tradiciones las seguimos con todo gusto. La Torah, amados hermanos, la estamos pisoteando. Pero la Torah del Eterno, la instrucción del Eterno nos tiene que mover a la obediencia, guiados y apoyados por el Espíritu de Dios. No se puede obedecer por tu propia fuerza. Pídele al Eterno que te ayude. En este día de Yom Kippur, que lo tengamos con un reposo. Ya vamos a terminar. Se nos manda enfáticamente a afligir nuestras almas. Y ahorita, quien no sienta la aflicción, de verdad te felicito, pero yo creo que ya todos estamos sintiendo la aflicción. Amados hermanos, no sé si mi hermano va a poder cantar ahorita, pero estamos sintiendo la aflicción. Ya queremos que acabe. Y que no se aflija, va a ser cortado en este día.
de la congregación de Israel. No quiero que seamos cortados. Por favor, cada uno disponga un poquito más de sí para adorar al Eterno. Pedir perdón una vez más por esas rebeliones, por esas rebeldías que hemos hecho, amados hermanos. Por esas cosas que han afectado nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Sea que yo las haya hecho, o sea que a mí me las hayan hecho. Tenemos que pedirle al Eterno de corazón para que las grandes bendiciones de Él vengan sobre este pueblo. Hermano Juan, vete preparando. Hermanos que van a cantar. Hermano del shofar, prepárate también. Vamos a tocar el shofar porque se tiene que oír el gran shofar. Se tiene que escuchar el gran shofar. Es el del día del gran shofar, el día de hoy. Y vamos a tocarlo y así vamos a entrar a la adoración a nuestro Padre Celestial. Así hemos escuchado el gran shofar en este día. Vamos a ponernos de pie por un momento. Y ahora sí, haga un esfuerzo, el último esfuerzo de en este día. Vamos a humillarnos delante de Adonai un momento. Y luego vamos a darle gracias por el gran perdón, por la expiación de nuestra iniquidad.